El tema de la clase de hoy es giros o rotaciones y lo vamos a aplicar como una herramienta geométrica para encontrar la verdadera magnitud de segmentos de recta, de figuras y también para poder hacer nuevas vistas de un poliedro, aunque en esta explicación me voy a basar solamente en rectas y figuras. El uso práctico que se le da a esta herramienta es fundamentalmente en el desarrollo de poliedros y de cuerpos en general, sobre todo para la pirámide. Después lo vamos a ver en la bibliografía. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es una maqueta, es una representación de un segmento oblicuo del espacio, que sería esta varilla de color naranja, y que está oblicuo tanto al plano vertical como al plano horizontal. Al estar oblicuo, por supuesto, este elemento no se proyecta en verdadera magnitud. Entonces ustedes ahora van a aprender una nueva herramienta, además del método de cambio de plano o el método de diferencia de cotas y apartamiento. Esta sería una tercera herramienta para obtener la verdadera magnitud lineal de un segmento. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, es un procedimiento que me va a permitir, como se ve en la pantalla, hacer este trabajo de mover el segmento de modo tal que quede paralelo al plano de proyección. Y voy a obtener elementos como para poder representarlo en la posición, en este caso frontal. O también puede girar hacia el otro lado y ponerse paralelo al plano vertical de proyección. Entonces, en esta situación nosotros tenemos el segmento que está en posición oblicua. Este segmento azul en este caso estaría representando una proyección horizontal del segmento. Ven que queda más corta. Y además me permite a mí, por ser esto, digamos, paralelo a la proyección horizontal, si este es el plano 1, digamos que aquí estaría la proyección horizontal, pero también yo podría poner el plano 1 en esta posición y entonces esta varillita azul sería la proyección horizontal de este segmento oblicuo. Entonces, el ángulo que forma la recta o el segmento con su proyección sobre un plano es el ángulo de la pendiente, el ángulo que forma la recta con el plano. Entonces este ángulo que forma la varilla naranja con la varilla azul sería el ángulo con el plano 1 de proyección. Por supuesto, como este plano en general está oblicuo, este ángulo en proyección va a quedar deformado. Por lo tanto, no está en verdadera magnitud. Pero si yo pudiera hacer este movimiento, entonces el ángulo, los dos lados del ángulo quedan paralelos al plano de proyección y por lo tanto allí sí voy a poder leer la verdadera magnitud. Volvemos a la posición oblicua del segmento y bueno, vamos a ver entonces cómo se materializa este concepto de giro. La maqueta me va a servir para entender conceptualmente la herramienta. Después lo vamos a dibujar en el sistema, con lápiz, con regla, como corresponde. Pero también ustedes habrán visto que en el modelado tridimensional también se hacen giros y rotaciones. Ya algunos han hecho consultas sobre el plano de trabajo que no les había quedado bien cuando querían rotar la pirámide. Bueno, todos estos problemas que van sucediendo son justamente las herramientas que nosotros tenemos para provocar el error y para provocar que ustedes justamente aprendan a resolver esos errores que van apareciendo con el trabajo. Entonces, aunque yo modele en 3D, el concepto de giros o de rotaciones siempre va a estar presente. Cuando trabajo con cambio de plano, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer?
en ese caso? Bueno, cuando trabajamos con cambio de plano, buscamos un tercer plano de proyección para ponerlo paralelo al segmento. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio de plano con este elemento, tendría que buscar un plano paralelo a este segmento y hacer un sistema 1, 3 con un nuevo plano de proyección. Aquí, en el cambio de plano, ustedes eligen un nuevo plano. Vamos a poner este, paralelo. Y lo que están cambiando es el sistema Monge. Pasan de un sistema 1.2 a un sistema 1.3. En el caso de hacer un giro, lo que cambia en realidad no es el sistema sigue siendo el 1.2. Lo que va a cambiar es la posición del espacio del segmento. Va a quedar girado. Entonces, ¿cuáles son los elementos del giro? Observemos, cuando el segmento está en esta posición oblicua, yo voy a definir un eje que es este en color amarillo, que va a ser un eje vertical, una recta vertical del sistema. Una recta vertical, ya saben que paralela al plano vertical y perpendicular al plano horizontal. Por lo tanto, vista de arriba se proyecta como un punto. Un punto, la recta va a ser coplanar con la recta problema, con esta recta color naranja. Va a ser coplanar y en este punto de contacto entre el eje de rotación y la línea problema, este punto al rotar siempre va a estar en contacto con el eje, por lo tanto gira sobre sí mismo. Lo que es importante porque me permite una economía de trabajo, porque al girar yo ya sé que este punto va a estar siempre en ese lugar. Entonces, como una recta queda definida o un segmento por dos puntos, un punto ya lo tengo, solamente tengo que girar otro punto. Yo en este caso elegí el otro extremo. Entonces, este punto al girar va a definir una circunferencia, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Esa circunferencia va a tener un radio, que es esta varillita de color azul, que es una línea perpendicular al eje de giro. El radio de esta circunferencia se denomina radio de giro y el plano donde está esta circunferencia se denomina plano de giro. El eje de giro es siempre perpendicular al plano de giro, o sea que si el eje es vertical, el plano de giro es un plano horizontal. Si el eje es de punta, entonces el plano de giro va a ser un plano paralelo al plano vertical de proyección. Va a ser un plano frontal. En este caso vamos a trabajar con el eje vertical. Entonces, tenemos eje de giro, plano de giro, elemento a girar, radio de giro. ¿Hasta dónde va a girar? Bueno, en la bibliografía puede aparecer el concepto de ángulo de giro, pero a mí no me interesa en este momento el concepto de ángulo de giro. Esto va a girar hasta que se quede paralelo al plano de proyección. En este caso al plano vertical, hasta que el segmento quede paralelo al plano vertical de proyección. Entonces ahora pasa a ser de oblicuo, pasa a ser frontal. El sentido de giro puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Es indistinto. Entonces, en esa posición yo voy a obtener el ángulo paralelo al plano de proyección. Entonces tengo no solo la verdadera magnitud, sino el ángulo de la pendiente. Todos estos elementos los vamos a ver luego en la práctica. Por supuesto que esta rotación que estamos haciendo, si yo este segmento lo estoy rotando a esta posición, voy a tener la posición original y la posición rotada. No es que desaparece una de las posiciones, pero aquí ya lo voy a ver en verdadera magnitud. Si el caso fuese de un segmento paralelo al plano vertical de proyección, perdón, de un segmento oblicuo con un eje de punta al plano de proyección, también puedo hacer la rotación.
el mismo segmento podría girarse. Ahí estaría en una posición oblicua al plano vertical y oblicua al plano horizontal. Es simplemente girarlo hasta que aparezca en la posición paralela al plano de proyección. En este caso va a ser al plano 1 de proyección. Entonces vamos a obtener allí el ángulo que forma el segmento, pero ya no es el ángulo de la pendiente, sino que este ángulo es el ángulo que forma con el plano vertical. Esa es la diferencia. La verdadera magnitud lineal y el ángulo que forma con el plano vertical de proyección. Siempre gira el punto que está en contacto con el eje y un punto más, que es el que define el segmento. Vamos a ver ahora qué pasa cuando trabajo con un plano. Vamos a trabajar con un plano proyectante. Ese triángulo representa un plano proyectante horizontal. Cuando un plano es proyectante horizontal, tiene esta particularidad. Contiene a las rectas verticales del plano. Y cuando un plano es proyectante al vertical, como en este caso, contiene a las rectas de punta. Siempre va a haber, cuando una figura es proyectante, siempre va a haber un haz de rectas perpendicular al plano de proyección que están contenidas en el plano. Entonces esa es una propiedad muy importante, porque cualquier plano paralelo al plano de proyección, por ejemplo un plano frontal, va a tener rectas verticales que están contenidas en dicho plano. Un plano que está oblicuo, como en este caso, nunca va a poder tener una recta vertical. ¿Por qué? Y porque justamente por ser oblicuo le falta la perpendicularidad. Entonces, tengan en cuenta esa propiedad porque si el plano es proyectante horizontal, yo puedo definir un eje de rotación, un eje de giro, que va a ser una recta vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esta figura está en esta posición, yo la puedo controlar y hacerla rotar hasta que quede paralela al plano vertical. Si ustedes observan, el vértice que está en contacto con el eje rota sobre sí mismo. Este otro punto va a tener allí un radio de giro desde aquí hasta aquí y va a girar y va a definir una circunferencia de giro, y el otro vértice va a tener otro radio de giro que va a ser esta medida. Entonces cuando esos puntos giren, cada punto va a definir un plano de giro propio. Es decir, habrá un plano de giro para este vértice y habrá un plano de giro para este otro vértice. Ahí. Este va a girar y va a definir una circunferencia. Si gira 360 grados, obviamente voy a tener una circunferencia completa. Pero ¿hasta dónde voy a girar yo la figura? La voy a girar hasta que quede contenida en el plano vertical de proyección. En un plano frontal. Entonces va a ser paralela a este plano y ahí voy a obtener la verdadera magnitud. En el caso de que sea un plano proyectante al vertical, el trabajo es el mismo, nada más que la rotación yo la voy a ver ahora en el plano vertical. La circunferencia de giro de cada punto la voy a ver proyectada en el plano vertical de proyección.
¿Y hasta dónde va a girar este triángulo? Y va a girar hasta que se pone paralelo al plano horizontal. Y en el plano horizontal voy a leer la verdadera magnitud. En fin, todo este trabajo es justamente para que ustedes tengan el concepto adquirido de la herramienta geométrica y lo puedan aplicar después en la resolución de algún problema. Cuando trabajemos en los trabajos prácticos que tenemos que hacer de desarrollo de pirámides y de desarrollo de prismas, vamos a trabajar con, con el modelado tridimensional. Entonces no se va a aplicar el método de giro puro como cuando lo hacemos dibujando con instrumentos o en 2D. Cuando dibujamos en 2D vamos a practicarlo ahora en la próxima parte de la clase. En el modelado tridimensional también vamos a rotar y a girar, pero entiendo que teniendo estos conceptos adquiridos, cuando tengan que abrir en el software las caras de los poliedros, se van a ubicar mejor espacialmente en lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la clase, donde vamos a trabajar sobre las hojas que ya tienen preelaboradas.